Hace unos días, y gracias a algunos de mis seguidores en mis redes sociales, di con el video de Diego Rusarín, diseñador industrial y entrepreneur, que se llama Los límites del capitalismo. En ese video, Diego, si bien no deja de reconocer los grandes avances que el capitalismo le ha significado a la humanidad, plantea algunas objeciones que le hacen a él, y entiendo que a muchos de sus seguidores, dudar de la viabilidad y de la deseabilidad de que este sistema continúe tal como está hacia el futuro. En este video me gustaría analizar críticamente algunas de sus objeciones. Lo primero que me gustaría hacer es reforzar la idea de que el capitalismo es un sistema muy eficaz para bajar la pobreza, para generar riqueza y para dar lugar a avances tecnológicos que mejoran nuestra calidad de vida. Por ejemplo, podemos referirnos en primer lugar al marcado descenso de la pobreza extrema que se verifica en el mundo desde por lo menos los años 1820. En un gráfico compilado por el sitio Our World in Data, coordinado por Max Rosser, se ve cómo el porcentaje de población en condiciones de pobreza extrema ha bajado sustancialmente desde niveles superiores al 90% hasta niveles que están en el alrededor del 10%. Otro gráfico que nos provee este mismo sitio es el que muestra la relación directa entre el descenso de la pobreza y el aumento del PBI per cápita del país. Lo que se ve en el gráfico es que en la medida que los países se mueven hacia la derecha en el eje horizontal, es decir, que aumenta su ingreso per cápita, entonces también se están moviendo hacia abajo en el eje vertical, es decir, se está reduciendo el porcentaje de la población que vive en condiciones de pobreza extrema. En directa relación con esto, también podemos mencionar la baja en la mortalidad infantil que viene sosteniéndose en casi todos los países del mundo desde al menos 1960. En este caso, también vemos una relación directa entre el grado de prosperidad de un país y el nivel de descenso en la cantidad de muertes entre niños menores de 5 años. Otros dos puntos que podemos mencionar son el nivel de trabajo infantil y el grado de acceso a la educación que existen en el mundo. En el caso del trabajo infantil, los datos muestran que la participación en la fuerza de trabajo de los niños entre 10 y 14 años en el año 1950 era de un 27,57%, mientras que en el año 1995 este porcentaje había caído a 13,02%. Si tomamos los datos para los Estados Unidos, la caída es incluso más sideral. En el año 1880, la cantidad de varones entre 10 y 15 años que participaban de la fuerza laboral era del 32,5%. Y ya para la década de 1930, ese número había caído al 6,4% del total. Comentando sobre estas mejoras, el economista sueco Johan Norberg sostiene que existe un vínculo bien manifiesto entre el nivel de ingresos y la reducción del trabajo de menores. En cierta medida, este ha sido abolido en los países de ingreso alto y los de ingreso mediano van por el mismo camino. O sea que a mayor capitalismo, mayor productividad, mayor es la capacidad que tienen las familias de brindarle a sus chicos una situación en donde no tienen que ir a trabajar y sí pueden ir, por ejemplo, a las escuelas. En este punto también vemos una relación directa entre el grado de avance económico de un país y la cantidad de tiempo que los chicos reciben educación. A mayor nivel de PBI per cápita, mayor es el tiempo promedio que se permanece en un colegio, mientras que en los niveles más bajos de PBI per cápita esto es menor. Un último punto que nos menciona Norberg en su libro es la situación del medio ambiente. Acá también, y contrariamente a lo que se suele afirmar, se encuentra una relación positiva entre países desarrollados y mejor cuidado del medio ambiente. Norberg nos refiere al Environmental Performance Index elaborado por la Universidad de Yale, quienes confirman el efecto beneficioso de la riqueza sobre el medio ambiente. Este índice utiliza 16 indicadores amplios del medio ambiente para calificar los países del mundo mediante una escala de 0, el más dañino para el medio ambiente, a 100, el menos dañino. Una conclusión es que la riqueza es un determinante fundamental de la viabilidad del medio ambiente a largo plazo. Todos los países con un ingreso per cápita superior a $10.000
alcanzan un valor muy mayor a 65. Y la ubicación de los países de Europa al principio de la lista es tan común como la presencia de países de África al final de ella. Este tema es de vital importancia porque, según Diego Rusarín, uno de los límites que tiene el capitalismo es justamente el medio ambiente. Haciéndose eco de los pronósticos de algunos expertos en ciencias naturales, Rusarín sostiene que, producto de cómo nos comportamos y cuál es nuestra actitud frente al medio ambiente, finalmente vamos a terminar suicidándonos como especie. Lo que me lleva al último punto, que es el límite de por qué el capitalismo realmente no funciona. El mundo, la naturaleza, la materia prima, los recursos. El problema es que este juego tiene un límite de tiempo. Lo que nos estamos dando cuenta ahorita, en esta época que se llama el Antropocene, la antropoépoca, quiere decir que por primera vez los geólogos consideran a la raza humana, la especie, como un factor determinante en el cambio del medio ambiente, del globo terrestre. Por primera vez, nuestro impacto en la Tierra es tan grande, tan abrumador, que si en millones de años se extingue la raza humana y llega una raza alienígena o surge otra raza alienígena, van a encontrar nuestros vestigios y van a decir, habían unos idiotas que estaban haciéndole daño al mundo que probablemente se suicidaron. O sea, y esto va a pasar en millones de años si es que no frenamos lo que estamos haciendo. Ese es el principio de Bruno Latour. El límite terrestre es el límite más castrante hacia el capitalismo, porque no es un juego sin límite de tiempo. Tiene un límite de tiempo. El límite de tiempo es el crecimiento exponencial de la población y el agotamiento y depredación de los bienes naturales. Ese es el límite final y más abrumador de cómo funciona la humanidad. ¿Okay? Acá entonces tenemos 3 puntos para mencionar. El primero es que, como decíamos anteriormente, un mayor grado de desarrollo económico está correlacionado con un mejor cuidado del medio ambiente y no con un peor cuidado del medio ambiente. La conclusión de eso no es que hay que frenar el capitalismo, sino que hay que promover un grado mayor de capitalismo, de libre mercado y de desarrollo económico en aquellos países que todavía no lo han alcanzado. Por otro lado, también tenemos que mencionar que Rusarín está aquí repitiendo lo que el filósofo y economista Thomas Malthus decía incluso antes de la época de Adam Smith. Para Thomas Malthus, efectivamente, la cantidad de gente que habita en nuestro planeta crecía de una forma mucho más veloz de la que crecían los alimentos y recursos para alimentarla. Por lo tanto, íbamos a enfrentar una catástrofe poblacional. Sin embargo, esto no es lo que finalmente ocurrió. La población sí creció, pero creció mucho más la disponibilidad de alimentos para que esa población pudiera no solo sobrevivir, sino vivir en condiciones muy superiores a las de los siglos XVII y XVIII. Por último, es interesante hacer referencia a un artículo publicado por el Competitive Enterprise Institute en donde se repasan 50 años de proyecciones ambientalistas fallidas, 50 años de catástrofes climáticas que se pronosticaron con fechas precisas y que finalmente jamás ocurrieron. En el año 1969, por ejemplo, en el New York Times apareció una noticia que decía que en 20 años la población iba a desaparecer en una gran neblina producto de la contaminación y el smog. En 1970 los medios se hicieron eco de un científico que decía que para el siglo XXI íbamos a entrar en una nueva era de hielo, algo que obviamente tampoco ha ocurrido. Otro de los límites que Diego Rusarín le encuentra al capitalismo es el que él denomina el de los discapacitados. En este caso, Diego lo que va a decir es algo así como que en el capitalismo no hay solución para las personas discapacitadas, pero además va a sostener que dentro del grupo de los discapacitados no están solo aquellas personas que nacen con ciertas enfermedades que les impiden trabajar, sino que también están aquellos que van a ser desplazados por la tecnología y aquellos que son inmigrantes en el caso de la difícil situación de personas que nacen con enfermedades que les impiden trabajar. Tenemos que entender que si bien esto puede ocurrir bajo cualquier sistema de organización económica, es mucho mejor que ocurra en sistemas en donde exista una mayor prosperidad, de manera que esa persona pueda ser asistida por su entorno familiar, por profesionales, de la mejor forma posible. Ahora, para Rusarín el problema pasa, por ejemplo,
por el avance tecnológico. Si bien al principio de su charla sostiene que la tecnología es muy positiva para un montón de cosas que mejoran nuestra calidad de vida, también va a sostener que el avance tecnológico genera que algunas personas se queden sin trabajo. El problema son los discapacitados por talento, los que no tienen un talento que sea útil para el mercado, y los inmigrantes. ¿Por qué? Porque a medida que avanza la tecnología y desarrollamos robots y automatización, van a haber cada vez más discapacitados. Si tu único talento era cargar ladrillos y ahora resulta que hay una máquina que carga ladrillos, pues eres un nuevo discapacitado. Añadiendo a este punto, se hace eco de algunos estudios que, mirando al futuro, sostienen que un elevado porcentaje de los trabajos que hoy conocemos desaparecerán en el futuro al ser sustituidos por robots, máquinas o diversas tecnologías. En cualquier caso, preocuparse por esto tampoco es del todo correcto. Es que claro, es cierto que la tecnología sustituye, y lo ha hecho a lo largo de la historia, a la mano de obra manual en la medida que sea más productivo emplear tecnología que emplear trabajo humano. Ahora bien, este proceso no es nuevo. Ha ocurrido fácilmente durante todo el último siglo. Lo llamativo entonces, y lo que nos tenemos que preguntar es, ¿cómo es posible que con semejante desarrollo tecnológico en el último siglo todavía haya tantos trabajos y todavía las tasas de desempleo a nivel mundial no se hayan disparado? Por ejemplo, si uno mira los datos que recopila el Banco Mundial respecto de la tasa de desempleo, vemos que esta ha subido con fuerza en el año 2020, producto de las restricciones, las cuarentenas y la propia pandemia, pero no hay una tendencia significativa al alza en los años para los que se muestran los datos. Si miramos los datos de los Estados Unidos desde fines de la década del 40, tampoco se observa una tendencia secular hacia el alza del desempleo, y lo que sí se observa es que las oscilaciones en la tasa de desempleo tienen mucho que ver con momentos de crisis económica. La respuesta acerca de por qué todavía tenemos tantos trabajos la da el investigador David Autor, quien básicamente nos dice que la tecnología no es un destructor neto de puestos de trabajo, sino que es un transformador de puestos de trabajo. Es claro que la tecnología deja obsoletas ciertas tareas realizadas por la mano de obra manual, pero eso lo que permite es el desarrollo de nuevos sectores económicos que a su vez también están demandando mano de obra manual. Es por eso que a lo largo del tiempo no hemos visto el famoso desempleo tecnológico del cual nos advirtieron tantos pensadores en el pasado. Para Diego Rusarín, dentro del grupo de los discapacitados, también se encuentran los inmigrantes. Entonces ese es un límite del capitalismo. ¿Qué pasa con los discapacitados o los inmigrantes, por ejemplo? Los inmigrantes no cambian de país para matar, robar y emancipar y robar territorios. Ellos quieren ser proletariados. O sea, los inmigrantes, y a ver, yo soy inmigrante, y mucha gente que seguramente salió de su país porque estaban en malas condiciones. Tú vas a otro país a trabajar. O sea, tú quieres que se aprovechen de tu fuerza laboral. O sea, deberíamos entonces de establecer un derecho al trabajo, algo como toda persona que quiera trabajar tiene obligatoriamente que recibir algún tipo de ingreso porque por el puro hecho de querer trabajar, aunque su talento no sea útil para nada. O sea, ese es el tipo de planteamiento que deberíamos de poner porque si no, ahí hay un límite fuerte del capitalismo. Acá hay algo extraño. Yo por supuesto coincido con que las personas que salen de su país de origen para irse a otro no lo hacen porque quieren robar, matar, etc., sino porque quieren trabajar y de esa forma garantizarse para sí mismos o para sus familias una calidad de vida mayor. Lo que no entiendo es por qué Diego asocia a estos inmigrantes a personas que no tienen talentos para incorporarse al mundo laboral. En un trabajo que yo mismo escribí hace un par de años, revisaba los datos de la cantidad de inmigrantes, incluso ilegales, en los Estados Unidos, que hoy por hoy tiene un trabajo. En ese estudio miraba lo recopilado por otros autores que decían que los inmigrantes indocumentados en el país ascendían a 9,3 millones en marzo del año 2002. De esos 9,3 millones de inmigrantes ilegales, 6 millones se encontraban incorporados en la fuerza laboral, con los hombres casi totalmente ocupados y una tasa de participación laboral de 96% superior a la de los inmigrantes legales. Entonces, ¿cómo es posible que con semejante incorporación, incluso de inmigrantes considerados por la ley norteamericana ilegales, pueda alguien sostener
que un límite del capitalismo es no darle trabajo a los inmigrantes. En ningún caso la exclusión de los inmigrantes es un límite del capitalismo. En cualquier caso, será algo para achacarle a las autoridades políticas que deciden imponer leyes para mantener o intentar mantener a los inmigrantes fuera de sus fronteras. Para ir cerrando, basándome en los datos que se encuentran disponibles, encuentro las críticas de Diego Rusarín al capitalismo bastante injustificadas. No creo que lo que él ve como límites al capitalismo sean efectivamente problemas del capitalismo. No hay motivos para asociar negativamente capitalismo con el medio ambiente, no hay motivos para creer que el capitalismo deja afuera a los inmigrantes y tampoco hay evidencia empírica para sostener que el desarrollo del sistema capitalista va a dejar a la gente sin trabajo producto del avance tecnológico. Ninguna de estas tres cosas que se afirman se sostienen y pueden ser defendidas con evidencia razonable. Si te gustó este video, no dejes de comentar, darle me gusta y suscribirte a mi canal. Un saludo y nos vemos la próxima.